¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo en este día, martes 28 de marzo, y quiero compartir con ustedes un poco acerca de la lectura del tiempo con Dios en este día. El título de hoy es Dios muestra la salida, y eso es una gran verdad. La palabra de Dios dice que cuando estemos en aprietos, cuando estemos incluso siendo tentados, dice la palabra de Dios que el Señor no nos abandonará. Esto equivale o corresponde a un hombre o a una mujer que está en aprietos, pero que invoca el nombre del Señor. Entonces dice que Él no nos dejará solos e incluso mostrará la salida. Y yo creo que en esta historia también hace lo mismo con un David que ha cometido errores y ha tomado una decisión, como se recordarán, una decisión sin consultarlo a él, y que recordemos que tomó la decisión de irse al bando contrario para proteger su vida de las manos de Saúl. Entonces ahora está con el rey Aquis, ahí con campamento filisteo. Y bueno, la lectura de hoy, que se encuentra en el libro primero de Samuel 29, del 1 al 11, dice así: los filisteos reunieron todo su ejército en Afec. Sus jefes marchaban al frente de grupos de 100 y de 1000 soldados. Los israelitas, por su parte, acamparon cerca del arroyo que está en Jezreel. Cuando los filisteos vieron que al final de su ejército pasaba el rey Aquis junto con David y sus hombres, le gritaron: ¿qué hacen aquí esos israelitas? Y Aquis les contestó: vienen con David, el que era ayudante de Saúl, el rey de Israel. David se apartó de Saúl y hace ya más de un año que está conmigo. Desde entonces ha sido muy fiel, no tengo nada que decir en su contra. Pero los jefes de los filisteos se enojaron mucho y le exigieron: dile que se vaya de aquí y que regrese a su país con todos sus hombres. ¿No te das cuenta de que podría volverse nuestro enemigo en la batalla? Con tal de ganarse otra vez la simpatía de Saúl, sería capaz de matar a nuestros soldados. Toma en cuenta que de él habla la canción: Saúl mató a 1000 soldados, pero David mató a 10,000. Aquis llamó entonces a David y le dijo: te juro por Dios que no tengo nada contra ti. Desde el día en que llegaste hasta hoy, tú has sido fiel conmigo, pero los jefes de los filisteos no confían en ti, así que regresa en paz y no hagas enojar a los jefes del ejército. Pero David contestó o protestó: ¿de qué me sirve? ¿De qué se me acusa? ¿En que he ofendido a su majestad desde que empecé a servirle hasta hoy? ¿Por qué no me permite usted pelear contra sus enemigos? Y Aquis le volvió a decir: yo no tengo nada contra ti, en mi opinión tú eres tan bueno como un ángel, pero los jefes de los filisteos no quieren que vayas con nosotros a la batalla. Yo te agradecería que mañana temprano, en cuanto salga el sol, tú y tus hombres regresen a la ciudad que les di. De modo que al amanecer David y sus hombres regresaron a la tierra de los filisteos. Mientras tanto, los filisteos se dirigieron a Jezreel. Fin de la cita bíblica. No hay duda que el Señor muestra la salida a sus hijos escogidos. David, que estaba dirigiéndose a Afec para pelear supuestamente contra sus propios hermanos, imagínate tú, no sé qué opinas. David, el que sería rey de Israel, ahora está ya a punto de pelear contra sus compatriotas. Sí, esto es absurdo. Pero dice el comentarista, pero allí se encuentra con la oposición de los príncipes filisteos y la situación toma otra dirección. Los príncipes llaman a David y a sus soldados como estos hebreos de manera muy despectiva, refiriéndose como a extranjeros o quizá como a personas de clase baja. Se oponen a que David salga la guerra, y creo que tienen razón de alguna manera, ¿no? Pero David, como quiere quedar bien con Aquis, está tratando de fingir. Recordemos que David, desgraciadamente, también ha estado mintiéndole al rey de todas las actividades que ha tenido. Entonces el rey le ha creído. Esto suena absurdo tratándose de un hombre de Dios. Pero recuerda bien, cuando nosotros nos desconectamos de Dios, aun cuando seamos siervos de Dios, podemos ser líderes, podemos ser pastores, podemos ser, no lo sé, creyentes fervientes, pero si nos desconectamos de Dios y empezamos a actuar bajo nuestros propios impulsos, bajo lo que nosotros pensamos que es correcto, nos vamos a empezar a deslizar por otro camino y vamos a empezar a entrar en un nivel quizás hasta de mentira, y vamos a incluso a estar mintiendo una tras otra. Entonces, qué difícil, ¿no? Entonces David ahora está en un aprieto porque lo llaman
lo llaman a la guerra, pero resulta que ahora tiene que pelear contra sus propios enemigos. Entonces está en un aprieto, pero Dios da la salida. Dios hace que desconfíen de él. El rey le pide que se regrese y David regresa. David le explica al rey que él ha sido fiel, pero el rey también le explica y hasta jura por el nombre del Señor y le expresa que confía en él, pero le dice: como los príncipes no confían en ti, te pido que regreses al lugar que te asigné. Estas palabras, dice el comentarista, habrían traído paz a David, viendo que Dios lo ha librado de la crisis. Como si fuera un siervo fiel, protesta con tristeza, pero en realidad David, dentro de él, de alguna manera le trae paz el saber que no irá a la guerra. Entonces Aquis pues está preocupado porque David también le dice: no, es que yo quería ir, pero en el fondo de todo, una vez más, David está mintiendo. Híjole, esto es penoso, ¿no? Lo cierto es que Dios es todopoderoso, que nos rescata del lazo del enemigo de la manera menos esperada. Qué fiel es Dios, qué bueno es Él, su fidelidad le rodea, dice la palabra de Dios. Y qué tramposos somos nosotros, ¿no te parece? Qué tremendos somos nosotros, pero en el otro lado, ¿verdad? Porque el Señor es maravilloso, pero en la pureza, en su poder, en la fidelidad, en su protección con nosotros. Pero por el otro lado, nosotros, ¿cómo somos, no? Que en un momento Dios nos usa y por el otro ya estamos, de repente, dependiendo de las banalidades y de la carnalidad, ¿sí? Es triste, ¿no? Que de repente estemos de esa manera. Nos pasa lo que dijo Jesús de aquel que Dios le perdonó una deuda impagable, supermillonaria, y al ratito le estamos cobrando al hermano que nos debe 20 pesos, ¿no? Entonces, y no lo queremos perdonar, ¿no? Es increíble, es algo que nos pasa. Y bueno, David está en esa situación. Hay una pregunta que dice aquí: ¿cuál es la actitud que debo adoptar como hombre de fe ante alguna oposición? ¿Sí? Y otra pregunta: ¿cuál es el área de mi vida o de mi comunidad que necesita la ayuda del Señor? Estimados amigos, necesitamos nosotros entender que debemos permanecer 24/7 conectados a la fuente de poder, que es el poder del Espíritu Santo. Debemos permanecer siempre discerniendo las cosas que nos rodean, porque en cada momento Satanás nos quiere atacar y nos quiere vencer. Entonces debemos tener mucho cuidado. Entonces yo espero que esta lectura te traiga bendición y también te traiga reflexión, ¿sí? Siempre he dicho esto, lo leí en una obra hace muchos años: si la Biblia fuera de origen humano, fíjate bien, si la Biblia fuera de origen 100% humano, nunca se habrían escrito los errores garrafales de David, puesto que David es el héroe más grande que ha tenido Israel en toda su historia. Entonces vemos aquí que claramente la Biblia no es de origen humano, sino divino. Y como es de origen divino, la Biblia habla la verdad sin tapujos. Entonces, familia, yo espero que te bendiga esta lectura, que tengas un gran día.